Hola, ¿qué tal? Familia del corazón. Qué gusto estar con ustedes como todos los viernes, último en vivo del año. Hoy. Vale. Y pues estás en Conciencia en Amor Sagrado. Te saluda tu amigo Alejandro. Bienvenido. Y bienvenidos todos los que van llegando. ¿Qué tal? Ya bastante gente por acá, bastantes hermanos por aquí. Qué bonito. Muchas gracias. El tema de hoy, querida familia. Lo que los medios masivos no te contarán de los próximos días por venir. ¿Por qué no van a contar los medios masivos esto? Pues porque no les conviene. En primera, no están ligados para nada con todo este movimiento. Y no es que no estén ligados, muchos de ellos saben perfectamente bien todo lo que está pasando y va a pasar. Más los dueños de estos medios masivos, pues les tienen prohibido, como hace décadas y décadas, decir toda la verdad y todo lo que se tiene que decir. No importa. Para eso vemos canales alternativos, tanto aquí como en Telegram, más en Telegram. Aquí ya saben que no podemos hablar demasiadas cosas que pues comprometerían a a la cuenta del canal de aquí de YouTube y me echan para afuera. Vale. Pero bueno, no importa. No importa, aquí seguimos hasta que Dios diga, aquí está, hasta aquí se cayó. Vale. No traigo corbata dorada todavía. Seguimos todavía, ya me permiten todavía hablar. Aunque pues ya comenzaron con algunos a pedirles que se callen. De esto vamos a hablar. Vale, pues nuevamente bienvenidos todos los que van llegando. Acuérdense que sus preguntas va a ser más adelantito, así es que por favor ahorita no me hagan preguntas, ¿vale? Cuando les diga ahora vamos con sus preguntas, por favor ahí pónganmelas porque luego me las voy a brincar. Vale, primero que nada quiero darles una información que viene pues recopiladita un poco de lo que ha estado sucediendo esta semana, pero también cosas que están por venir. Y algunos mensajes bien lindos más para el despertar y para abrir más nuestra conciencia. Vale, nos arrancamos hay una importante noticia del Sol. La actividad solar ha estado bastante tranquila en los últimos días, ya que actualmente no hay regiones de manchas solares dignas de mención en el disco solar orientado a la Tierra. Sin embargo, un tipo diferente de característica solar interesante está actualmente mirando directamente a nosotros en el disco solar orientado a la Tierra y que es un agujero coronal. Agujero coronal transecuatorial. El viento solar reforzado podría llegar en unos 3 días. Fíjense. Si han estado siguiendo toda la información del canal de Telegram, todo nos está llevando al 1 de enero. Como ejemplo, pues Irak dejará de usar dólares americanos que no estén con el patrón oro. Y es probable, a la fecha probable que el 1 o el 2 revalúe su moneda Irak. Los países BRICS darán entrada a los países que solicitaron entrar. Ojo, con pinzas, esto no es precisamente probable que el primerito del 1 de enero entren los países, puede ser en el transcurso de enero. No precisamente no, pero en enero van a entrar los países que solicitaron unirse a los países BRICS. Y esto es una excelente noticia. Es un parteaguas que va a abrir la reevaluación para todo el mundo. O sea que es altamente importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, esto lo escribí yo, no sé si sentir compasión por los del cabal o reírme de sus intentos de seguir deteniendo todo. La Madre Tierra ha terminado su ciclo y los cambios se sienten en todos lados. Las señales están por doquier. Y los oscuros solo están haciendo pataletas como niños. Por más que lo intenten, saben que llegó su fin, ya que la luz ha ganado. Es como querer detener una ola con un bate de béisbol. Podrás golpear un poco de esa agua que tiene la ola, más detenerla, pues para nada. Vale. Ellos no entienden o se resisten a creer que esto es universal y es divino. Todos los cambios no son de este mundo y están en pánico. Vale. Ok. Acerca de lo referente, vamos a hacer unas preguntas antes de continuar con lo siguiente. Vale, nos vamos. Bienvenidos nuevamente todos los que van llegando. Acuérdense por favor de ponerle signo de interrogación para que yo entienda que me están haciendo una pregunta. Toda pregunta que no inicie con un signo de interrogación, pues me la voy a brincar. Vale. Entonces, por acá yo veo algunas que ya
¿Sabe del nuevo emprendimiento de Elon? Elon se llama Medved, ¿sabe algo? Sí sé que va a tener algo, me enteré que Elon Musk va a tener algo importante que ver con las Medved, mas no se ha dicho nada todavía, Oscar. Pero sí está interesante que Elon vaya a tomar participación en lo de Medveds. ¿Vale? Ya ha hecho muchas cosas y lo ha demostrado que no es un sombrero negro. Mucha gente cree que todavía Elon Musk es despreciable, que nos quieren meter cables en el cerebro para... No, no, Neuralink fue eliminado. Antes de que hablaran con él lo cambiaran. No sé si cambiaron a Elon Musk o lo convencieron de jalarse para el lado de la luz. Y todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Mis respetos para Elon Musk. Espero no equivocarme, ¿no? Que al final se haga con que sí es. Creo que no. Buenas noches a todos y bienvenidos todos. Buenas noches Europa, ¿qué tal? Shelita, bienvenida también, todos los que van llegando por acá. Aquí hay una pregunta, dice Fullmas, dice, ¿cuáles son los billetes y bonos a redimir? ¿Cuáles tienen más valor? Mi hermanito, te invito a que veas más videos del canal porque es una pregunta larga de contestar y es muy atrasada. Te invito a que veas de julio para acá todos los videos. También el de Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión. El canal, pues bueno, por el momento está parado porque lo atacaron demasiado, pero hay muchos videos donde puedes enterarte perfectamente bien, y también de aquí de Conciencia en Amor Sagrado. Tomamos el tema más de de la redención de bonos y todo a partir de julio para acá. Puedes checarlo y de verdad que te van a ser resueltas todas tus dudas, mi hermano. Vale. Rafa Palacios dice, buenas tardes, mi hermano. ¿Venezuela está dentro de esos países? Sí. Hasta donde sé, sí solicitó Venezuela entrar a los países BRICS. Vale. Nuevamente, bien, todos los que van llegando. Bueno, no habiendo más preguntas. Aquí hay una, Rafa Palacios. Ok, sí, la misma pregunta. Ya te la contesté, mi hermanito. Vale. Seguimos. Esta es interesante también. Blackout o apagón. Fíjense, piénselo lógicamente. Cobra. El portavoz oficial de la Resistencia Planetaria ha indicado varias veces que la alianza va a mantener al máximo posible intactos en el momento del evento los canales de distribución, alimentos, energía, internet, electricidad, para evitar el caos de la población. Y esa es también una de las razones de que el evento no suceda hasta que esta dicha estabilidad esté asegurada y controlada. Se promulgará la ley marcial tras el evento y durante este tiempo de transición los militares positivos estarán en las calles. Además, en el momento del evento se producirán a la vez arrestos masivos de miembros del cabal y a la par se efectuará la gran divulgación a la población. Sin electricidad y sin internet sería imposible dicha divulgación al público, es pura lógica. Así que enfóquense en la victoria de la luz y no en las narrativas del caos y sufrimiento de los oscuros. Usted elige en qué enfocar su energía y su atención. Sea vigilante. Estamos ya transicionando al nuevo paradigma, pero los tiempos humanos no son los celestiales. Manténganse con fe en la línea de tiempo más elevada, la del amor y no la del miedo. Muy cierto, tengo años, al menos tengo como 7 o 8 años siguiendo la información de Cobra. Hay alguna que es muy, muy complicado de creerla, pero ha sucedido. Yo diría que es efectiva, todo lo que ha dicho por lo menos en un 90%, 95% es efectiva. Y como dice, y lo recalco yo también, no se dejen llevar por canales donde les metan miedo. Si alguien les mete miedo, dejen de seguir esos canales, para nada. Esa línea de tiempo se cambió. También ahorita que recuerdo, alguien ha estado subiendo por ahí, no sé en qué canal, una de mis administradoras, Rita, saludos, a todos los administradores, Fara, Linda, abrazotes hermosos, mis queridos hermanos, que me apoyan tanto con el canal de Telegram. Me pasó un dato que por ahí también subieron en otro lado. No me contó Liberación Planetaria, que subieron también de que todo esto era un fraude, que no iba a haber revaluación, que se iban a quedar, era una mafia, que se iban a quedar con todo ese dinero que revaluó los tenedores de bonos, y que el mundo iba a ser iba a seguir totalmente en cautiverio, o mejor dicho, esclavizado. Temo decirles que es fake. Esto fue una desinformación tremenda porque no quieren meter calambre, quieren meter miedo. Recuerden, todo lo que es de miedo, dejen de seguirlo, bloqueenlo, no sigan esas estupideces. Vale, continuamos con sus preguntas antes de comentar lo que sigue. Vale,
Por acá... Alex, ¿por qué se han demorado los pagos? Habían dicho que antes del 24 de diciembre. Por lo mismo que les acabo de decir, Tere. Creo que con eso queda contestada tu pregunta. Vale. Y para nosotros, los agricultores, también hay bonos desde Ecuador. Algo mejor les espera, Olivia. Van a ser los mejores pagados. Si no tienen bonos, bonos son billetes. Si no tienen billetes que intercambiar, no va a haber por ese lado. Pero los que sí tienen bonos para intercambiar, hay muchos proyectos para los apoyo para el campo. Y en todo caso, cuando entre la ley de Gesara Nesara, los más privilegiados y mejor pagados van a ser los campesinos. O sea que los que eran los más humildes, los más proletarios, los más pobres, van a ser los mejores pagados. Créanme que un abogado no va a poder ganar tanto como un agricultor. Vale. Y de hecho creo que la abogacía va a terminar. Ya se les dará otro trabajo. Así como varias carreras van a tener que actualizarse y ser reemplazadas con todo lo que viene. Vale. Ahora acá dice... otra pregunta. Cristina Narváez, buenas tardes, Alex. Una pregunta. ¿El Ecuador forma parte de los países BRICS? Ecuador, no recuerdo, hermanita, pero según yo, sí. Casi toda América Latina, ¿eh? Ok, por acá, déjenme ver. Otra pregunta. Bienvenidos nuevamente a todos los que van llegando. Ya les recuerdo, si no hay signo de interrogación, no, para mí yo no lo considero una pregunta. Entonces me la brinco. Vamos a ver por acá. Dice... Rita Euscatillo, hola Alex, hola. ¿Qué sabes sobre lo que se dice por ahí de que no todos los tenedores de bonos recibirán cita para redención de bonos? Es claro, y es cierto, hermanita. Muy, muy cierto lo que leíste. ¿Por qué? Si no lo mereces y eres tenedor de bonos, no te va a llegar ninguna cita. ¿Por qué? Porque quieres seguir con el plan 3D, con la mente, pensando que te vas a volver multimillonario. No. Un tenedor de bonos va a estar bien de dinero. Posiblemente también hasta para que no tenga que trabajar por el resto de sus días. Pero va a donar una gran cantidad, tanto que va a ayudar a la humanidad. En ese caso, creo que es justo y se lo merece. ¿No? Yo opino así. Y de entrada, esos tenedores de bonos van a ser los cambios futuros en la vida, en la humanidad. Ya no los gobiernos. Vale, Rita, entonces es cierto lo que viste por ahí. Elizabeth Rivera dice, los aumentos de seguro social, pero ¿y me retiro por largos años de trabajo? No entiendo tu pregunta, Elizabeth. Ok, y mi retiro por... con Gesara Nesara es muy probable que quien quiera retirarse ya no pueda trabajar, ya no tendrá que hacerlo. Más si puedes trabajar, es probable que te toque entonces, si ya no quieres trabajar y quieres conformarte con lo que llegue de la renta básica universal, es probable que te toque algo muy poco. Yo te sugiero que todos nos van a motivar a que sigamos trabajando. Imagínense, nos echaremos a perder como sociedad, como humanidad. Si nadie quisiera trabajar porque ya llega la bendición de la renta básica universal y se conforman con eso. Ojo, renta básica. Esto es para que no carezcas de comida, alimento, renta y vestido, sustento, ¿vale? Mas no te va a dar más comodidades. Es una renta básica para todo el mundo, pero no va a alcanzarte. Para irte de viaje, algunas otras cositas, no. No, para eso hay que seguir trabajando. Y van a cambiar muchos los trabajos. Se cree que va a haber menos horas de trabajo, muchas menos. Y vamos a poder enfocarnos en algo que nos guste mucho hacer para desarrollar nuestras mayores capacidades y hacer un trabajo con gusto, afín a lo que a ti te gusta hacer, lo que ames hacer. Vale. Por acá dice Elicia. ¿Elicia? Sí, Elicia, tómala, Merchan. Está interesante tu nombre. La vez pasada pregunté y justo se acabó el tiempo. Las personas que lamentablemente nos pusieron la aplicación en el brazo por el animalillo que andaba volando por ahí, ¿podremos entrar en las beds? Sí, hermanita, pero no les van a dar prioridad. Ya se había dicho hace mucho tiempo, así es decisión no mía, es de la alianza. Los que tuvieron o no tuvieron la oportunidad de decidir, que creen que no tuvieron. Ya les había explicado. Yo si hubiera estado trabajando en un lugar y me quieren obligar a ponerme la aplicación en el brazo, mejor renuncio. A la fregada.
Me dedico a otra cosa con tal de que me metan un veneno. De verdad. Entonces, la alianza creo que lo tomó del mismo modo. ¿Fue tu decisión o no fue tu decisión? No hay prioridad para los que se vacunaron, a no ser que estén muy graves. Vale. Van a ir primero al mismo tiempo tenedores a las camas médicas, tenedores de bonos como gente muy grave, casi a punto de morir. Después van, así con niveles de enfermedad, van a ir pasando y hasta el último los que permitieron que su cuerpo les pusieran eso. Desgraciadamente nos guste o no, así es. Ok, vámonos con más preguntas. A mí, pues bueno, yo no lo hubiera decidido de ese modo, pero así son las cosas. Creo que tuvieron libre albedrío para poder también o enfrentaron con valor lo que pudieron haberle hecho y los que se les avisó. Jonathan Muñoz, ¿qué hubo, hijo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermanitos. Les mando un fuerte abrazo, corazón, Alex y Fay. Los queremos mucho. Igualmente, mijo. Abrazote. Jonathan Muñoz es mi sobrino. Un abrazote, hijo. Ay, quién sabe que suena fuerte por ahí. Un trono, algo. Bueno, continuamos. Rafael Palacios. Esos arrestos masivos serán en todos los países. Agradecido nuevamente y disculpa porque no consigo el signo de interrogación de abrir la pregunta. Bueno, ok. No, pero sí lo pusiste. Ahí está el signo de interrogación. Ok. En todos los países, Rafa. Efectivamente. Y así, primeramente, las cabezas, los organizadores, el cabal, las élites, los apestosos, los Illuminati, los pantanos, como quieran llamarles, son primero. Van primero. O eliminación o van para Gitmo. Vale. Después, de ahí para afuera, criminales, secuestradores, narcotraficantes, todos. Ahora, no solamente la alianza va a acabar con ellos. ¿Cuándo terminaría? Se cree que esta gente no va a resistir el impulso que trae el sol, que es para abrir el corazón y la mente bien fuerte, bien grande, y van a trascender. Puede ser que hagamos un moridero de gente tranza, chueca, la gente, lo peor de la raza humana. O simplemente desaparecerán. No sabemos exactamente de qué modo, pero algo así de insólito puede ser que llegue a pasar. A lo mejor estoy equivocado y a lo mejor probablemente la alianza sí se va a encargar de todos estos. Pero como vienen todos los cambios, no solamente la alianza a los militares, sino también todos los policías de todo el mundo van a tener que entrarle por la derechita. Si deben algo, también los van a agarrar. Y van a quedar los que estén haciendo bien las cosas. Ellos se van a encargar de todo lo demás. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Se va a poner bueno, se va a poner muy bueno esto. Hola, Emita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Espero que ya estés muy bien. Bueno, ya te vi bien la vez pasada, vas muy bien de tu pierna. De tu pierna o de tu pierna. Bueno. O sea, ojalá se apoyen al campo trabajando en agricultura. Fui testigo de sobradas injusticias y en verdad no se merecen eso. Por supuesto que no, es que gracias a ellos comemos. Muy de acuerdo, Emita, y un abrazote. Manuel Castillo, ¿qué pasará con los hermanos de Corea del Norte? Es que ustedes siguen pensando que Corea del Norte está mal, que tiene misiles y que va a atacar el mundo. No entienden, de verdad. O están muy atrasados de noticias. El niño cohete, como le llaman, no me acuerdo el nombre del presidente o el dictador, como se llama, de Corea del Norte, como quieran llamarle, es amigo de Donald Trump. Cuando él fue a visitarlo, hay videos, y acabo de ver incluso hace rato una imagen donde cuando él, a todos los que fue a ver, dándole la espalda a la reptiliana primera, que se le considera la reina Isabel, que ya falleció, dándole la espalda al adelante. Nunca se había visto eso en la historia. Nadie puede darle la espalda o caminar delante de un rey. Y entre esas fotos está dándole la mano al niño cohete. Entonces, él es parte de la alianza. Corea del Norte, créanlo o no. Vale. Ariel Velástegui dice, me da alegría que los agricultores sean muy beneficiados. En Ecuador no hay prioridades para ellos y son explotados en todos lados, Ariel, en todos lados. Belkis dice, hermanito Alex, tengo varios billetes y un bolívar venezolano. Eso no son bonos. Sí, bonos es una cosa, pero son divisas, Belkis, que vas a poder intercambiar también. Vale. Sí te considerarías una tenedora de bonos, si esa era tu pregunta. Ok. Juan Carlos dice, ¿qué información tienes acerca de la ley marcial y los días viendo pelis de horror en casa? Pues no, allá tú si quieres envenenar tu mente y tu conciencia viendo películas de terror, mi hermano. Yo no las veo hace muchos años, al igual que noticias, ¿eh? Ojo con lo que ves, porque en lo que ves y escuchas te conviertes. Vale. Saludos, Alex Mona. Se ha dicho que los medios de comunicación dejarán de mentir a Forcioris. No entiendo Forcioris.
A fuerciuris, yo creo. Sí, en cuanto sean tomados los medios de comunicación, se los quiten a sus dueños. Sí. Y tendrá que ser antes del EBS, porque por ahí se van a transmitir. Vale. Buenas tardes, hermano de la luz. Dice, ¿me puedes decir que estamos jugando un juego y se acabó el juego? Sí. Estamos viendo una película y la película casi termina. Vale. En algunas, dice Jonathan, en algunas páginas de Facebook ya están hablando de que hay una tarjeta de crédito QFS, pero en realidad mucha gente está cayendo en esta estafa, sí. Hay dos, mi Johnny. Hay una que supuestamente es una tarjeta para sanación, una tarjeta cuántica, pero supuestamente es para mejorar la salud, que también es una estafa. Y a lo mejor digo mentiras y ayuda en algo. Posiblemente no. Pero sí, si la viste, sobre todo en Facebook, y ahorita no ha salido absolutamente ninguna tarjeta de crédito para el QFS. Sí sería un fraude. Estos que lo están haciendo van a pagarlo porque es delito. Rosy Ortiz dice, Alex, ¿en dónde puedo empezar a prepararme para formar parte del equipo de las MedVets? Ya empezó, hermanita, hace tiempo, ya se ha estado preparando gente y lo más probable es que cuando entren podrá solicitar, ya se dirá. Entra en el canal de Telegram, por ahí se les va a avisar más fácil, más rápido. Vale. Ok, otras preguntas por acá. Vámonos ahorita con con lo que les quiero contar adelante. Un mensaje bonito. Mensaje del LACA, así se hace llamar, no sé quién será LACA. LACA dice, todos somos maestros, amados de luz. Mientras exploran todos los aspectos de la vida en la Tierra, muchos descartarán los momentos mundanos y ordinarios. A medida que los seres que despiertan buscan mensajes espectaculares y revelaciones de orientación, como aquí, disminuyan la velocidad y muévanse quietos y silenciosos. O sea que observen la vida a su alrededor y escuche atentamente a los mensajeros en la vida cotidiana. Cada persona es un alma en forma que llegó al lugar preciso en este momento de ahora para servirles. No hay accidentes y ustedes tienen la oportunidad de crecer mientras desempeñan roles unos para otros. ¿Qué desean desarrollo? ¿Puedes imaginar la mejor versión de ti mismo? ¿Cómo sería esto y por qué elegiste esta versión? ¿Podría ser que tu yo superior esté hablando mucho de tu vida en forma? Respire profundamente y exploremos esta verdad. Cada alma te refleja la luz que llevas. A veces esto se hace porque te lastiman emocional o físicamente. Acuérdense, todos somos espejos. Estos no son quienes son en origen, pero han olvidado su luz. Quizás lo encuentren cuando usted lo refleje en frecuencias invisibles. Aquellos que eligen las guerras están experimentando una guerra interna. No se refiere a la guerra literalmente, se les refiere a gente que le encanta pelear, que le gusta discutir, que está mal vibroso, ¿vale? Ellos también están enfrentando una lucha interna. Están provocando que otros despierten a la unidad y la paz. Si no fuera por el caos, uno nunca buscaría la paz como refugio. Si uno no estuviera en oscuridad, no buscaría la luz, ¿no? Dice, continúa, muchos seres en los campos de batalla de la mente y en las guerras en la tierra recordarán de repente, esto no es lo que soy. Todo el mundo tiene la oportunidad de elegir la luz. Cuando ingresa a una tienda de comestibles para comprar cualquier cosa que desee, ¿nota a aquellos con pocos artículos y muchos niños? Nunca sabes la luz que surgirá con compasión cuando tus ojos se cruzan y recuerdas quién eres. Se te ha regalado la oportunidad de servir y profundizar con amor puro. Ojo, y para esto no requerimos dinero, o no demasiado para ayudar a hacer cosas buenas. No tenemos que esperar a que todo cambie. Tenemos los tenedores de bonos hagan algo humanitario para demostrar que lo son. Continúa diciendo, cuando visita a un veterinario con su querida mascota, hay muchos profesores disponibles. Es posible que notes un asistente que literalmente besa a los animales y habla en tonos suaves. Es posible que notes que un veterinario parece frío e indiferente sin contacto visual. En este momento puedes juzgar a ambos como personas buenas o malas, pero tu alma comprende aspectos desconocidos para ti. Al profundizar, quizás se pregunte si el veterinario está lidiando con el duelo o la pérdida.
Ya no sabemos por dónde está atravesando, por eso está de mala o con cara. Es posible que comprenda la soledad del asistente y el espacio que se llena con el amor de los animales. Todo está allí para enseñarte algo. Cada persona es un maestro. Las mayores lecciones y oportunidades para cambiar y despertar aún más se obtienen de la experiencia del dolor. ¿Cierto o no? ¿Quién no ha cambiado después de pasar la noche oscura del alma? O una de las noches oscuras del alma. ¿Cómo comprende plenamente que todo el mundo experimenta dolor? Sepa también que esto es temporal. El dolor está allí para que puedas trascender al espíritu. Cuando llegue la paz, verás el dolor como el regalo que permitió el cambio más grande que jamás hayas conocido. Nunca temas al dolor. Pregúntate cómo está allí para servirle y qué debe aprender al servir a los demás. Los mejores maestros en vuestro camino espiritual han conocido el dolor más profundo y muchos momentos de oscuridad. No podrían relacionarse con nadie sin recorrer el camino del que hablan con los demás. A medida que te inspires en sus palabras, mira más profundamente y escucharás su corazón. La vida puede ser hermosa independientemente de la situación que percibas. Tienes regalos sin abrir. Ahora es tu oportunidad de despertar a la luz de tu alma. Órale, está bonito, ¿no? A mí me encantó, por eso se los quise compartir. Qué lleno de sabiduría. Gracias, Laca, quien quiera que seas, por permitirme compartir esto. Bueno, continuamos con sus preguntas. Por acá dice Pablo Martínez, Antonio Jacobo Rodríguez. En un canal argentino se dijo hoy, 3:33, hora argentina, se produjo flash solar. ¿Qué se va a percibir cuando suceda? Veremos si es el gran flash solar. Puede ser una tormenta solar que te va a afectar, que te va a sentirte pésimo de todo, ¿vale? Pero va a pasar. Recuerden que cada flash solar, cada tormenta solar que nos llega, nos ayuda a modificar cada vez más y más nuestro ADN, nuestra conciencia. El gran flash solar va a cambiar muchas cosas y muy fuertes de un solo jalón. No creo que sea todavía. Pero en fin, sí se va a sentir. Y también es un avance y un avance. Cada flash solar fuerte. Ya lo dije al principio, Antonio, si llegaste tarde, chécalo. Pero bueno, hablamos de esto del sol. Ok, vamos a ver. Acuérdense que si no tienen signo de interrogación, yo no lo tomo como pregunta y me sigo. Alex, ¿ya viste en el chat de People Latino? No estoy ahí. Es una lista de los arrestados esta semana en Israel. Son puros grandes jerarcas. Si la puedes compartir en el grupo de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado, Silvita, te lo agradezco mucho. Bueno, porque no conozco ese canal. Por acá dice también Alex, Chile también está dentro. Híjole, aquí en México sonaría como albur, Doris, pero el albur no montemos muchos mexicanos, pero no. Ya pensé con mis guarradas, ¿no? No es cierto. Sí, República de Chile solicitó entrar a los BRICS. Creo que a eso te refieres, ¿vale? Perdón, los que entienden de albur, pero bueno, es una grosería, pero bueno, no groserías, es doble sentido, más bien, con connotación sexual, pero bueno. Gracias, Carlitos, yo ya di mi like y tú, pues también, los que me faltan de like, regálenme su like, si les gusta, si no, no me regalan nada, vale. Estimado Alejandro, ¿qué sabes sobre si se podrá viajar a otros países sin necesidad del uso del pasaporte? Mi esposo no puede renovar en Italia. Él se rehúsa a pagar la multa por no ponerse la aplicación en el brazo. Gracias. Pues, Ruth, yo lo que te diría es que mejor sí se espere. Si no quiere pagar la multa, que se espere. Con los cambios que vienen, no va a tener que pagar nada. O que la pague y luego cuando entre Gesara Nesara seguramente y muy probablemente se lo van a devolver. ¿Vale? Mira, lo que me acabo de enterar y ayer me llegó una noticia, cosa que ya había confirmado durante algún tiempo. Se cree que los soberanos, los humanitarios, ellos, no sé si también la gente que reciba Gesara Nesara, o sea, a grosso modo, los humanitarios van a tener un pasaporte diplomático o universal, en la cual les va a poder permitir viajar por todo el mundo. No necesitan sacar un pasaporte para cada país, una visa, no, van a poder viajar a donde quieran porque van a ayudar. Precisamente de eso se trata. Y gente de Nesara Gesara
Se cree que también en base a sus buenas acciones, eh, posiblemente puedan elegir más adelante el país en el que quieran vivir, ¿vale? Salvo la cuestión demográfica del país, si lo permito, y ya somos muchos, no es posible. Ya estamos completos, gracias por participar, ¿vale? Entonces por ahí va. Alejandro, ay, ya se me paró, muy tocayo, a Sharabed. Bueno, a Sharabed dice, estimado Alex, ¿qué crees que sucederá a aquellas personas que robaron en el gobierno de Menem en los 90? Mis cuñados son uno de ellos, saludos. Pues van a tener que pagar, efectivamente, por todo lo que hicieron y lo que robaron, Alex. Todo aquel que haya hecho mal, va a pagar. ¿Vale? Ok. Dice por acá Juan Carlos Pons. Las pelis de horror me refería a los documentales a los documentales de la Alianza, porque pueden activar la sensibilidad. Ya te entendí, Juan Carlos. Pueden activar la sensibilidad. ¿Qué sabes de la ley marcial y los días viniendo el documental y en cada... Ok. Juan Carlos, pues sí, efectivamente, sí podrá verse. Para quien esté dormidísimo, sí va a ser una película de terror o de horror. En algunos casos de suspenso nada más, y otros de alegría cuando la veamos. Para tu servidor va a ser una alegría ver toda esa, desgraciadamente, esa porquería, enterarme de cosas que quiero enterarme, de los orígenes. Sobre todo me interesa más sobre los orígenes del hombre, de dónde venimos el ser humano, que suelten la verdad. Todos los que han hecho daño a la humanidad van a estar en esa película de horror que dice Juan Carlos, y efectivamente, pues para muchos será de horror, para muchos será una maravilla, vale, y una alegría, porque en fin. Y la ley marcial, acuérdense que no es de tu país, son marciales, van a ser militares de otros países, vale, de la alianza. No es lo mismo ley marcial que toque de queda. Entonces, no sé si haya toque de queda durante esa ley marcial, mi hermano, ya se verá. Vamos a ver por acá, dice Connie Dulce. Hola Alex, recuerden, si no tiene signos de interrogación, yo me brinco la pregunta, porque pues una pregunta lleva signos de interrogación. Hola Alex, buenas tardes, dice Connie. Un billete de 1000... perdón. Ay, perdón. Dice, un billete de 1000 pesos mexicanos se revaluará y tendrá que estar en buen estado. No importa que esté en buen estado o no, Connie, con que sea original. No sea que aunque no sea fraude, falsificado, se podrá intercambiar, al igual que en cualquier otro país, cualquier dinero. Vale, o sea, gente que tiene o le ha dudado porque ha encontrado unos dinares o ha encontrado zimbabwes usaditos, pues están perdiendo oportunidad, porque aparte que son más baratos, de todos modos se van a poder revaluar. Eso es para coleccionistas. En perfecto estado es para un coleccionista nada más. Y que es garantía de que es original, que no está falsificado. Sí se va a revaluar, y lo acabo de ver como primera canasta. México tiene el país número 14 de primera canasta para revaluar su moneda. Los demás con el tiempo también se irán revaluando, pero está dentro de los 30 países que van a revaluar primero. Vale. No sé si en ese orden van a entrar. Luego les paso la lista, por ahí la vi. La lista de quién en Telegram les paso la lista de los países que van en primera fila para poder intercambiar. Pero sí se va a redimir. Por lo menos los 3 ceros, ¿no? Los 3 ceros que nos quitaron. O sea que estamos hablando de 1 millón de pesos. Si tienes un billete de 1000, tendrías 1 millón, ¿no? Sería padre. Ahora imagínense todos los que les han quitado más. Venezuela, Zimbabue, ¿no? Y Argentina también tiene varios ceros que le han quitado. Ok, por acá dice Emita, Ale, ¿qué pasará con la economía mexicana por no unirse a los BRICS? Mira, aquí hay 2 sopas, Emita. Si no está jugando bien López Obrador por la derecha, igual, en un tiempo más, ya sea su 4T se va al carajo, o quien esté en el poder y va a tener que pagar lo que hizo. Vale, si está haciendo bien, yo lo veo por el lado al igual que Milei. Vamos a suponer que los dos, suponiendo, no quiero echarle porras a nadie, que los dos están haciendo bien las cosas. Y suponiendo que saben, tanto Milei como López Obrador, que no quiere entrar a los BRICS, suponiendo que sepan que el dólar se va a revaluar en patrón oro y tienen una moneda que trabaja mucho con el dólar, pues tanto Argentina como México le iría no bien, lo que le sigue, y no necesitaría apoyo de los BRICS. ¿Estamos de acuerdo? Porque al fin y al cabo
acabaría siendo. México, de hecho, tiene 60 acuerdos con diferentes países. Vale, pues posiblemente los BRICS como que, o no hay mucha visión, a mí sí se me hizo una estupidez, perdón, así para mí, quien sea muy obradorista, perdón, pero se me hizo una estupidez del presidente, sinceramente. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Por acá, vamos a seguir con, déjenme contarles algo también importante antes de seguir con sus comentarios. Se ha estado hablando mucho de las 13 ciudades que se han publicado en el reloj contador de Q, que por cierto no son 13, van 17, más el muro de hielo del Ártico, que no es una ciudad, pero ya veremos qué pasa con esto. Estas son las ciudades mencionadas: Miami, Tokio, Caracas, París, Chicago, Denver. Denver le agregó algo interesante aquí, dice, esta va por ti, Trump. Los Ángeles, algo grande se viene, el amor gana. Repitiendo las frases, no nada más las importantes las puse. Luego sigue Beijing, Moscú, Washington. Dice, no hay escapatoria de esto, está viniendo. Londres, algo grande, Y2K3, el comienzo. Muro de hielo ártico, algo grande se viene, no más atrapados, no más tiempo capturados. Nueva York, Sydney, Bavaria, Roma, Israel. Dice, ¿sabes qué hora es? Y2K3, está aquí. Maine, la ciudad de Maine. Dice, joder, descubre, no hay escape de esto. Si recordamos o hemos seguido la información de Q, hay algo muy significativo en el número 17, que son realmente hasta ahorita 17 ciudades. Ya se los he dicho. En el abecedario, la letra con el número 17 le pertenece a la letra Q. Vale. No se sabe bien si, bueno, esto puede ser precisamente una señal de Q. No se sabe bien a bien qué va a pasar con estas ciudades. Siempre y cuando todo lo del reloj Q sea cierto. Si no es cierto, pues estamos siguiendo una zanahoria en la agarrada a la cabeza si fuéramos burros. ¿Ok? Aunque tras bambalinas, cada que la cuenta llega a cero o cambia, algo sucede. Claro, esto no lo vamos a ver anunciado en los medios masivos, pero así ha sido. Ha habido un cambio cada que llega a cero o cambia antes de llegar a cero el reloj Q. Al momento, quedan 2 días, 8 horas y algunos minutos para que llegue a cero. En horario del este, acá en América, sería a las 12 de la noche del 31 de diciembre. A ver qué pasa. Mientras, como se ha indicado en el reloj, mantengamos siempre la calma y concentrémonos en algo más edificante, algo más profundo, ¿vale? Por otro lado, nada más rápido, les digo esto. Por otro lado, Charlie Ward ha avisado que los sombreros blancos le han ordenado guardar silencio, pero que podemos seguir la información de Benjamin Fulford, David Wilcock, etc. Algunos. A mí David Wilcock, sinceramente, no me acaba de encantar su información, pero le voy más a Benjamin Fulford. Pero también, por otro lado, Benjamin Fulford es muy fatalista, extremadamente fatalista, y cómo le avienta todo, que todo es satánico, todo es satánico. A lo mejor sí, a lo mejor no importa. Pero bueno, ya les escogeré bien la información, y efectivamente me metí al canal de Charlie Ward y está en silencio. No hay publicaciones desde ayer o antier. Ok. Continuamos con sus preguntas, mis hermosa familia. Dice Raúl Armando Valle, pregunta, ¿puedes explicar algo de la nobleza negra, sionistas y gázaros? Híjole, fíjate que eso lo explica mejor. Te voy a recomendar, a ver si o quieren que les suba al canal de Telegram. Hay un video que está dividido en 3 partes de Benjamin Fulford, donde explica en el canal de Liberación Planetaria. Si quieren se los comparto, los pido o que lo suba ahí en su canal de Telegram, donde habla, permiso, precisamente de todo esto, desde los inicios de quiénes son los dragones. De hecho les hablé un poquito, ¿no? Me preguntaron en el video que les subí el miércoles en la noche, en la madrugada casi. Ahí explico un poquito de qué son los ancianos chinos o los dragones chinos, o las familias de dragones, ¿vale? Pero lo explica mucho mejor a tu pregunta en ese video, porque sería larguito de explicar, mi hermano, si no, con todo gusto. Venancio Barrera dice, saludos desde Panamá, de parte de su hermano Luz Venancio Barrera. Panamá está en Ezara, Gesara, hasta donde yo sé,
Bueno, todos los países van a entrar a Gesara Nesara. Firmó, Panamá firmó dentro de los 209 países que van a estar con Nesara Gesara. Si te refieres a los BRICS, creo que también. Vale, permiso. Edward Camargo. No toco el tema de la señora Betsabe ni de Duris. Es punto y aparte. Vale, no contesto nada de ellos. Ni aquí, ni en Telegram, ni nada. De hecho, lo tenemos en las reglas del grupo de Telegram, no hablar del asunto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo no comulgo con ella. Yo no puedo asegurar que sea una estafa, pero tampoco puedo decir algo bueno y positivo, porque dicen que es muy grosera, muy prepotente y que no trata bien a su gente. Entonces prefiero abstenerme del tema, porque ni me interesa, sinceramente. Ok, dice Matilde Martínez. Hola, nadie habla de República Dominicana, por favor díganme algo. Pero por supuesto que está contemplado República Dominicana, todos los países en el Caribe, hermanita. No te preocupes, Matilde. Sé que están en problemas también de dinero y todo, pero va a cambiar para todo el mundo, te lo aseguro. Perdón por estar espantando mosquitas que andaba por aquí. Bueno, Pablo Martínez dice: saludos desde el estado de Hidalgo. ¿Cómo puedo ser candidato para ser tenedor de bonos? Si no has comprado billetes, mi hermano, no puedes ser tenedor de bonos. O un bono. Pues, hablamos de bonos como los CETES, para que lo entiendas acá, es como los CETES. Son certificados de la tesorería. Pero un bono es un papel escrito, una carta donde avala que tienes o compraste parte de la riqueza de ese país. Es un préstamo que expidió un país para poder cobrarlo tú más adelante con intereses. Hay bonos muy antiguos, desde finales de 1800, que valen un dineral. O billetes que puedes intercambiar, que son de ciertos países, que ya he hablado en muchos videos. Te invito a que veas más videos del canal para que sepas cuáles son esos billetes. Pero si no tienes billetes que intercambiar, no eres un tenedor de bonos. Ojo, no es por tener dinero. Si tú no vas a compartir por lo menos el 80 o 90% del dinero que intentes intercambiar, mejor déjalo así, Pablo. Esto es para gente humanitaria que realmente quiere ver cambios en la humanidad. No es para hacerte dinero. Mejor espérate, como tu servidor, la bendición de Gesara Nesara. A mí, yo creo que más feliz y contento con lo que hago. Me gusta mucho. Entonces continuamos por acá con sus preguntas. Jorge Lodoño dice: Alex, buenas tardes, desde la ciudad de Bello, Antioquía, en Colombia. Mi pregunta es: ¿cómo puedo ingresar al canal de Telegram? Para todos, mi hermano, pues siempre les digo, al final siempre lo digo, pero de una vez, en los videos, en todos los videos, en la descripción, viene la liga, búscala por allí, dice canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. Le das clic y entras directamente. De preferencia tienes que tener la aplicación bajada en tu celular de Telegram, si no, no puedes entrar, ¿vale? Es que de verdad, no me río, no sé, no creo que sea tu caso, Jorge Lodoño, pero hay gente que no instala la aplicación de Telegram. No puedo entrar, ¿cómo le hago? Pues ya tienes Telegram. No. ¿Y cómo carambas quieres que entrar en Telegram si no tienes? Vale, eso es para los que no tienen. Los que sí, ahí está, en la liga. Le das clic y te mete al canal. Ojo, hay unas reglas que hay que leer y aceptar antes de poder entrar a Telegram. Si no están de acuerdo, pues no van a entrar. Y el que no incumple las reglas, créame, su servidor tiene paciencia, pero no soy tonto. Y cuando ya se transgredieron las reglas, vámonos para afuera. Luego dicen que soy Shrek, que soy un ogro ahí. No soy ogro. Créame, me considero una persona de buen corazón, pero al cual también no le gusta que la gente haga caso omiso o se pase las reglas por el arco del triunfo. Vale. Los mexicanos así, yo creo que Silvia Colmenares, yo creo que viste lo del albur de hace rato. Bueno, ok, ya por acá. Híjole, ya se me pasaron tantos. Híjole, ya se me brincó. Por acá me quedé. Bueno, voy a leerles un poquito también de lo que tengo acá antes de continuar, familia. Vale. Por acá. Permiso. Es un bonito recordatorio para todos nosotros. No lo olvides. Te ofreciste como voluntario para estar aquí en este momento. Te ofreciste voluntario para tu papel. Te presentaste como voluntario, porque eres un luchador, no un desertor. Entiendo que puedes tener días malos, pero nunca olvides quién eres. Eres un guerrero. Esto de guerrero a mí no me encanta. Somos amor, no somos guerreros, no venimos a pelear. Lo somos todos los que nos ofrecimos como voluntarios para estar aquí en esta transición. Eres mejor que los escépticos, los trolls y los idiotas.
Mantente por encima de ellos. Uno de mis primeros mentores me dijo cuando tenía poco más de 20 años y recién comenzaba mi vida como emprendedor: acepta tanta mierda que aprenderás a planear sobre ella. Los perdedores se atascan en esta. Eres un ganador, está más bonito. Tal vez parte de mi función sea estar aquí para recordarte lo especial que eres. Nunca lo olvides. Realmente estamos en la cúspide de la grandeza. Solo relájate. Está interesante, ¿no? Está padre. No me acuerdo, el autor no lo alcancé a ver, no estaba, no me acuerdo, pero en fin. Gracias, si es de alguien, gracias. Y lo reconoce. No es mío, lo copié. Pero bueno, quise compartirlo con ustedes. Entonces, familia, pues ahora vamos a continuar con sus preguntas. Uruguay en los BRICS, sí, dice Lucy. ¿Por qué el contador de Q? ¿Para qué es? Híjole, Christopher, métete al canal de Telegram y tienes que ver toda la información que hay de ahí porque está muy complejo y muy larga. Vale. Rosy Cejilla, no, Castilleja, perdón. Hola hermanito, mi esposo es periodista, le he platicado del tema y definitivo me tacha de loca. ¿Para ellos habrá algún castigo? No, hermanita, por ser tonto no quiere decir que seas malo. Perdón, no es cierto. Perdón, ser estúpido no quiere decir que seas malo. Se hacen muchas cosas malas por ser estúpido, ¿vale? Pero en esencia un estúpido no es tonto, no es malo. No te preocupes, no será castigado. Lo que sí es que la que ríe el último ríe mejor y te vas a decirle que el loquito era él por no entender nada. Y ojalá me esté oyendo. Saludos, mi hermano, con todo el corazón. Y lo repito, no creas que no te lo dejé en tu cara. Yo no me tapo no tengo pelos mucho en la lengua a veces cuando puedo decirlos. Aquí en México le decimos de otro modo, con el pen, pero no es malo. No, una cosa es que seas pen y otra cosa que seas malo, ¿vale? Pero bueno. Saludos y bienvenidos todos que van llegando al canal. Ok, preguntas por acá, dice Yolanda Romero. ¿Habrá limpieza en todos los países? Sí, efectivamente, Yoli. La limpieza de toda la corrupción y todas las porquerías que hay. Ajá. Ok, por acá dice Ale, dice Rosy Maris. Ale, la lista de Epstein. Permítame quitar el anuncio. La lista de Epstein tiene más participantes de lo que dice la lista que han publicado. Sí, muchísimos más, Rosy Maris. Fue una pequeña actualización nada más la que se ha subido en últimas instancias. No he visto la completa, pero la verdad son de varias hojas, al menos 4 o 5 hojas en letra muy chiquitita. Entonces, ojo. Y se salvan bien poquitos. Desgraciadamente muchos se van a quedar tristes porque su actor favorito, su cantante favorito, estaba ligado a abuso de niños a nivel sexual. Que tengo que escoger luego las palabras porque aquí el algoritmo de Telegram, luego digo, de YouTube me sanciona. Entonces, sí, desgraciadamente muchos van a lamentarlo o se van a decepcionar. Dice Gloria Ospina, Alex, estoy en el grupo de Orlando Chinchilla, no sé quién carajos es, pero la persona que me incluyó dice que posiblemente esa intervención se perdió porque el señor Chinchilla fue excluido de Nezara Gesara. No, mentira y es fake. O sea, nada más porque excluyen un mono se quita Gesara Nezara, es la peor estupidez que he escuchado. O de las peores, perdón, Glorita, pero no es cierto. Es totalmente fake. José Castillo Solís dice, gracias por tu trabajo, Alex. ¿Qué querías que suceda con las personas que tienen animalitos encerrados en sus casas que pasan ansiosos o tristes? ¿Se liberarán? José, lo dije en un principio, chútate desde el principio el programa, vale. Bueno, en resumidas cuentas, van a estar bien, vale. Oscar Núñez, buena tarde. ¿Qué pasará con las personas en extrema pobreza que no tengan nada que intercambiar? Les llegará la bendición de Gesara Nezara. Dale. Adolfo Sosa, Milei. Perdón, Adolfo, escribe bien, es que si no, no te entiendo. Dice Milei será sombrero blanco. Pues a Milei no la conozco, pero si te refieres a Milei, es que si escribieras bien, sí, se cree. No meto yo las manos al fuego por nadie, ni por López Obrador, ni por Milei, ni por nadie. Nadie. Chance a lo mejor por Gandhi. Por el Maestro Jesús sí, sería lo único que yo metería las manos al fuego. Pero de ahí en fuera yo no meto las manos al fuego por nadie. Esperemos que sí. Vale. Ok, hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Alguien es inocente hasta que demuestre lo contrario. Ok.
Recuerden, si no hay signos de interrogación, yo me brinco de preguntas. Digo, aprendan a escribir, caramba, si van a hacer una pregunta, pónganle signos de interrogación. Y no como los gringos ponen un signo de interrogación al final. En España, en español, los que hablamos español, castellano, llámenle como quieran, se tiene que poner dos símbolos, uno al principio de la pregunta y otro al final. Uno va para arriba, para abajo y otro va para arriba. Vale. Eso nomás lo hacen los gringos. Curiosidades de Ruth dice: buenas tardes, hay mucha gente comprando billetes de 1,000,000 de bolívares. ¿Tendrán alguna razón? Sí, porque se van a intercambiar y son redimibles. Vale. Miriam Acuña, en los municipios de Colombia también van a hacer limpieza. Lo digo por los guerrilleros y paramilitares. Sí, todo movimiento militar está pagado por el cabal, en su esencia. A veces en esencia empezaron con algo bueno y acabaron siendo comprados por el cabal. En serio, todos los movimientos. Así me digan, no es cierto que este de acá de Colombia no, que el STL no, que todos. Vale. Para que no al rato nos digan, es que ellos eran patriotas. No eran patriotas. ¿Ok? Vale. Luego por acá continuamos. Dice Olga Aponte: el presidente de la actual República Dominicana y de Venezuela y de Nicaragua están incluidos en el nuevo cambio mundial. No tengo idea, hermanita. Si hicieron bien las cosas, sí. Si no han hecho bien las cosas, les van a dar tarrara. Vale. Ok. Acuérdense, si no hay comentarios, bueno, comentarios es otra cosa, pero preguntas, ahorita nada más tengo chance de contestar preguntas y ya casi se va el tiempo, pero bueno. Miriam Morgana Fernández dice: tengo unas monedas antiguas chilenas en escudo, ¿servirían para cambiarlas? Probablemente sí, hermanita, no desconozco el valor. Tendrás que ver primero el valor de numismática, de cuánto vale por coleccionismo, y ver si se van a intercambiar. No estoy seguro si Chile le han quitado ceros, ha perdido ceros, según yo sí, y si es así, pues entonces es probable que sí se puedan revaluar. Vale. Mari Cardona, hola hermanita, ¿cómo gusto saludarte? Dice, pregunta: ¿cuándo se vaya a la redención, al inicio de la negociación, debemos entregar los bonos en ese momento? ¿O solo se entregarán al final, que se entreguen el total de los valores? Ahí sí se entregarán. Lo desconozco, hermanita, pero sí hay que llevárselos. Hasta donde yo sé, sí tiene uno que llevarse los bonos, billetes, divisas, lo que tengan, para ahí. Es probable que sí se tengan que entregar, sino que te van a intercambiar. Imagínate, acuérdense, centros de redención se cree que van a ser en lugares de militares y en Mosquita. Y todas las otras monedas, dinares, donks, bueno, varias, toda la moneda que se cree que van a ser en bancos. Tú no puedes llegar a un banco a cambiar nada. Ok, el banco te recibe esos valores y te va a dar a cambio algo, ¿vale? No se sabe si primero van a dar el 1% del valor. Creo que eso es en cuanto a los Zimbabwes nada más. A los dólares de Zimbabue van a dar a los tenedores de bonos el 1%, a la semana se cree que les van a dar el otro 9%, y lo demás se va a negociar en prórrogas de mensuales. Va a llevar varios años en pagar ese dinero, pero les van a ir dando, pueden elegir, creo, negociar si va a ser cada mes, cada 3 meses, una vez al año, 2 veces al año, ya se negocia cada quien. Todas las demás divisas no sé si vaya a ser del mismo modo. Más sin embargo, depende del acuerdo en el que lleguen, ¿vale? Pero si no los llevas, ¿qué te van a cambiar? No. Lógico, hay que llevar algo o por lo menos demostrar. Vamos a suponer que se irá informando, seguramente me enteraré, espero, antes de que me digan te callas y me pongan la corbata. Y como a Charlie Ward ya le dijeron que ya te calles, ya se callara. Pero bueno, el punto es es de que si me entero antes sí les voy a poder hablar. Podríamos suponer que posiblemente llegara a tu servidor la información de que sacarles copia a color. A lo mejor hay que sacarle copia. Si tienes, vamos a suponer que tienes 30 billetes de 1,000,000 de bolívares. A lo mejor pones una copia a color por los dos lados del billete y le pones por 100 billetes de 1,000,000 de bolívares. Esto es lo que tengo. ¿Qué tasa me ofreces? Para negociar posiblemente. A lo mejor te puedes llevar el documento que avala que los tienes, o simplemente los tengo. Ok, bueno, si los tienes, yo te voy a ofrecer tanto. Pero creo que van a poder ser negociadas las tasas en diferentes bancos. No se vayan. Si es así, no se vayan con la primera oferta. Chequen y agarren la que mejor oferta ofrezca. ¿Vale?
Ya en cuanto a los Zimbabwes, ahí sí no tengo idea. Vamos a ver, yo espero que sí. Y lo más probable es que sí haya que llevarse físicamente los tenedores bonos que tengan billetes de Zimbabue, pues llevárselos, ¿no? Dice Fulmas, Robinson de Colombia, una pregunta. ¿Los bonos tienen que estar registrados en la mesa de redención para ser redimidos? No. El QFS ya sabe que los tienes. Vale, mi hermanito. El millón Gilfer Roa. ¿Se va a ir a revaluar? Sí, el millón de bolívares y todos los otros billetes que les han quitado ceros. Desconozco si los nuevos billetes que ya les quitaron un montón de ceros, los más nuevos se vayan a redimir. No estoy seguro. A lo mejor estoy diciendo mentiras. Lo más probable es que sí. A fin de cuentas, esos billetes están disfrazados, un montón de ceros que les quitaron. ¿Vale? Pero vamos, ya se sabrá. Permiso. Ok, vamos con preguntas. Mercedes Reyes dice, hola Alex, gracias por todo. ¿Crees que ya esté todo pasando en otra línea de tiempo y tenemos que vibrar aún más alto para saltar esa línea? ¿Será por eso que nos parece que todo se atrasa? No, Mercedes, es más bien por las cuestiones de seguridad para nosotros en cuanto a lo que están trabajando los patriotas para que no nos quiten nada los oscuros. No hackeen una cuenta que te puedan quitar hasta que no entre el QFS y quede guardado ahí, que no es inhackeable. Por eso se está retrasando todo eso. No es por eso. La línea de tiempo que tenemos es positiva y a partir de 2021, de diciembre de 2012, fue una línea positiva. Y los hermanos de las estrellas están haciendo todo para que se conserve y la humanidad vaya por todo el camino hermoso y positivo por el cual tiene que cambiar absolutamente todo. Vale. Dice Carlos Pulgar, ¿las citas de redención se harán durante el EBS o luego de eso? No, es muy probable, y creo que por ahí lo acaba de resumir Sky Prince en un video, acaba de subir, que dice que primero tiene que ser el EBS y ya después tendría que ser las citas de redención. Vale, eso es lo que dijo Sky Prince. Esperemos que, a mí me suena lógico, ¿no? Pero bueno, porque se cree que durante el EBS sí va a haber arrestos masivos. Ahí sí, si ya quitan a toda la porquería que te pueden robar tu dinero, los que tengan redención de bonos, o de Sara que pueden hackear las cuentas, lo más probable es que sí. Primero haya que pasar ese evento y después ya llegue la revaluación, la redención de bonos, ¿vale? O intercambio de billetes. Ok, por acá. El banco de... Ok. No comentarios, pero perdón, no me puedo detener en comentarios. Vamos contestando preguntas que pues para eso estoy, pues, para ayudar y servir. Les agradezco de todos modos sus comentarios, de verdad, de todo corazón. Luego me aviento el en vivo nuevamente y ya leo sus comentarios, pero las preguntas ahorita pues le hace una ilusión que le contesten su pregunta en vivo. Disculpen. Comenten, hagan sus comentarios también en el canal de Telegram. Les recuerdo que está en la descripción del canal de este video, se encuentra la liga. Únanse al canal y por ahí podemos platicarle más, ¿vale? ¿Qué significa el temporizador que anda de cuenta regresiva? Dice Kikín, híjole, largo de explicar. Métete al canal de Telegram y averíguate todo lo que puedas, Kikín, vale. Ok, perdón, pero cuando es una pregunta que me va a llevar media hora a contestar, sinceramente me la brinco. Perdón, pero ahí está la información, te dije ya te conté dónde está. Y pues adelante. ¿Qué dice John Jairo Perdomo Pascuas? ¿Cómo ves a Colombia con Petro en este proceso? No sé cómo esté jugando, si ya sea del lado de la luz o la oscuridad. Creo que a veces hace cosas gachas y a veces hace cosas buenas o malas, más que pasan buenas. No tengo idea, pero lo mismo te diría John Jairo, que si está haciendo las cosas mal, va a ser eliminado o castigado. Vale. Y familia, antes de irnos, quiero comentarles que tenemos si quieren una sanación hermosa, algo que les cambie la vida como a mí me la cambió definitivamente, quiero anunciarles que tengo su servidor. Para los que no saben, soy guía de plantas sagradas de la abuelita sagrada. No puedo decir el nombre completo de la planta porque me sanciona YouTube o me ponen algunos rollos ahí, y de preferencia no dar. Pero bueno, tenemos la primera ceremonia con la abuelita sagrada el 3 de febrero. De verdad que te cambia la vida de un modo hermosísimo. No tienes idea de verdad qué reseteo tan
hermoso de mente, corazón, energía y de muchas enfermedades que se han curado gracias a esta maravillosa planta sagrada. Estas ceremonias se hacen con mucho respeto, con mucho cariño y mucho amor. Mucha gente de aquí ya ha ido. Si puedes, date la oportunidad. Son acá en México. Por el momento no tengo ahorita ceremonias de sanación vía Zoom, que pueden ser sin plantas sagradas, pero con ayuda de mis maestros y tus maestros. Ya les estaría hablando de esto. Pero bueno, 3 de febrero. De verdad, tu vida cambia. Siempre y cuando también tú quieras cambiar. Y esta maravillosa herramienta que es una plantita sagrada de mucho amor, en verdad, cambia la vida. Te lo puedo garantizar. Si tú quieres cambiar, te lo garantizo doble. Si tú crees que vas a ir a una ceremonia y cámbiame la vida, a ver, demuéstrame que mi vida va a cambiar, ni te pares, eso no sirve. Es que yo pagué una ceremonia para que me cambiara la vida. No, así no funciona. Si no tienes ganas de cambiar, no va a cambiar absolutamente nada. Todo está dentro de nosotros. Vale, y de verdad, los invito a que vayan a vibrar en otra frecuencia altísima. Cómo se mueven esas frecuencias dentro de ceremonia. Literalmente, mis hermanos, es una sanación fuera de este mundo. Literal. De verdad. Yo sé por qué se los digo. Y los que ya han ido y la conocen, saben que es cierto lo que estoy diciendo. No hay modo de describir lo que se vive. No hay modo de explicarte en qué dimensión te manda la abuela. No hay modo de decirte la sanación, cómo llega. Pero de que conoces y sabes todo lo que te pasa, lo encuentras y hay sanación. En cada ceremonia es como si te ahorraras 1 año o 2 con el mejor psicólogo del mundo. Así, en una sola noche. Cambia tu vida rapidísimo. Se requieren más trabajos con ella, pero ya es un avance padrísimo. De verdad. Dense esa oportunidad, los invito. 3 de febrero, el siguiente, ceremonia de inicio de año. Vale. Continuamos. Ya nomás me queda un ratitito nada más con ustedes, pero bueno. Ok. Por acá más, por acá. Ok, más preguntas por acá. Sácate el jaguar negro. Alex, la información que da Q es fehaciente. Ahí es donde están vendiendo raffle tickets. Mira, parte de lo que yo vi que de repente en la página de Q se estaban pidiendo apoyo, no estaban pidiendo dinero más que apoyo voluntario para quien está llevando todos estos procesos. Si estuvieran vendiendo algo, yo desconozco, yo no compré ningún raffle tickets, ¿vale? Así como hay ciertos canales que he visto en Telegram que te incitan a comprar unos billetes dorados de Trump, que supuestamente Trump está prometiendo la riqueza mundial y hacer todo el mundo millonario y que no compren nada de eso. Para mí que es fake y les van a ver la cara, al igual que estos raffle tickets. No. Yo todavía sigo con pinzas el reloj Q. No quiere decir que va a cambiar el mundo y nos están indicando ahí. No. Puede ser hasta una farsa todo este rollo. Hay alguien que se le ocurrió. Vamos a dejar que las cosas sigan y sucedan. Vale, mientras podamos informar, yo aquí estoy con todo el corazón. De verdad, mis hermanos, con todo el corazón. De verdad. Alex, por favor, ¿por qué Irak es tan importante en la redención? Virginia González dice, no lo sé, Vicky. Y no he encontrado un solo informante que sepa decirlo. Más el más acertado, un amigo, Jonifer, me dijo, Jonifer, saludos, mi hermano, si me estás viendo, un abrazote desde el corazón, que todo empezó en Irak hace miles de años. Por lo mismo tiene que cerrar o avanzar Irak en todos estos inicios. De hecho, ahí se empezó la economía, o como la conocemos, ahí empezó la parte de lo que es la cuestión monetaria. Los inventores del dinero se cree que fueron Babilonia, creo que ahí fue. De hecho, ahí viene la palabra, su moneda de shekels, utiliza llamada shekels. De ahí viene la palabra cheques. Son los inventores o de la banca o del intercambio bancario, pues. Creo que eso tiene que ver, pero en realidad nadie te sabemos decir por qué tiene que ser Irak. Primero, ahora, por ahí escuché también que si Irak no arranca pronto, se van a brincar a Irak y va a empezar en otros lados. Todo está hecho, vale. Hermosa familia, nos vemos muy prontito. Yo espero estar más próximo año con ustedes subiendo más videos. Voy a continuar con los sutras del maestro Buda, que ya los dejé muy parados. A continuar con el audiolibro.
de la maestra Emma Godoy, que también, que mis palabras te acompañen. Voy a tratar de ponerle más atención y echarle más ganitas por acá. A veces ando ocupado en mil otras cosas, pero de verdad yo quiero estar, pues me encantaría estar subiendo un video diario, si no por lo menos lo más seguido que pueda. Es algo para vibrar bien hermoso, bien bonito. Chequenlo, los que ya he subido. Parte de ese audiolibro tiene mucha, mucha sabiduría. Y ya no les digo mucho más de todavía de los sutras del maestro Buda. En ambos casos el audiolibro no estoy haciéndolo literal. Algunos son incluso en vivo. Y lo comentamos, o sea, desmenuzamos lo que ha estado diciendo ahí la maestra Emma Godoy, actualizarlo para estos tiempos, porque el libro se escribió en los 70s, y los sutras del maestro Buda también, porque a veces que tiene una profundidad muy grande y hay que desmenuzarla. Entonces, con su servidor, pues yo he podido explicarles a como yo entiendo, y creo que lo hago bastante bien. Si no, chequen ahí está en las listas de reproducción de YouTube, de aquí el canal está Sutras del Maestro Buda y audiolibro de la Maestra Godoy. El que ya se acabó, lo completé hace mucho, se lo recomiendo mucho, el audiolibro que también subí, el de que mis palabras, mis palabras te acompañan, que estoy diciendo, no, por favor sea feliz. Chequenlo, de verdad es muy entretenido, muy bonito, muy divertido también. Y bueno, la recomendación es esto. Feliz año familia, gracias, fue un año estupendísimo de todo, de en vivos, de videos, de subirlos, de mucho amor, mucha alegría de estar con ustedes. Creo que por ahí llanto, hubo alegría, hubo enojo, de todo pasa en estos en vivos. Pero lo más bonito es habernos encontrado en esta misma ruta, en esta misma línea. Si tienes algún pariente, amigo, que le cueste trabajo despertar o no entienda, pues si mi trabajo ayuda, pónselo, recomiéndaselo. A lo mejor me va a decir, oye, no me vas a recomendar al chinche loco de Alejandro, ¿no? Pues, bueno, el intento o mi semillita intento poner es para eso. Y no tengo ningún interés en que despiertes, eso es individual. Pero me da mucha alegría cuando alguien lo hace. Se me alegra el corazón cuando la gente empieza a cuestionarse todo. Despertar a 4D es hermoso, pero milagrosamente grande cuando despiertas a 5D. O te intentas mantenernos el mayor tiempo posible en quinta dimensión. Eso es maravilloso. Gracias familia, un abrazote grande. Cenen rico, sin excesos. Acuérdense que todo esto lo va contando el QFS y puntos para los tenedores de bonos que les encanta el chupe o otras cosas. Se trata de pensar y renovar y estar en amor con familia, no de excederse. Con todo el corazón, familia. Nos vemos el año que entra. Bendiciones. Ajo, con todo el corazón y el amor.